Muy bien, amigos, tenemos a nuestro primer entrevistado de la mañana. En este caso se trata del sociólogo Víctor Caballero Martín, especialista en temas de conflictos sociales y también, por supuesto, un analista de la realidad nacional. Vamos a comentar con él la reacción política y social tras la muerte de Abimael Guzmán Reynoso. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Ánfora 2021. Muchas gracias, Miguel, y buenos días a ti, a tu equipo y a los escuchas de tu programa. El día sábado, estábamos en el programa de las 3 de la tarde, donde hacemos un recuento de la semana, y justamente di a conocer este artículo fresquecito que acababa de poner en redes sociales. Nada que celebrar, nada que estar, después de conocer efectivamente la muerte de Abimael. Cuéntanos este enfoque que tú le das con este título a este acontecimiento del fallecimiento de Abimael Guzmán, y por supuesto tiene un enfoque sociológico que es muy importante que nos puedas explicar. Bueno, en realidad el artículo lo escribí con mucho sentimiento porque yo fui, digamos, testigo, parte de esta tragedia que vivió el movimiento campesino por parte de las huestes de Abimael Guzmán. Como en ese entonces yo era el asesor, uno de los asesores de la Confederación Campesina del Perú, cuyo trabajo principal era en comunidades campesinas, y por lo tanto conocí a una cantidad bien importante de presidentes de comunidades y dirigentes de federaciones, muchos de ellos cruelmente asesinados por Sendero. Entonces me vino la reflexión de esta cantidad de amigos, queridos amigos, compañeros que cayeron víctimas de esta violencia insana, algunos de ellos con los cuales había trabajado estrechamente, con los cuales había convivido en sus comunidades, en su pueblo, o con los cuales había tomado decisiones importantes sobre el destino de las tierras de sus comunidades. Por lo tanto, inmediatamente que se produjo este incidente, se me vino a la memoria del daño que había ocasionado, eliminando a connotados dirigentes y promesas, ¿no?, de dirigentes sociales. Claro, pero también la reflexión tiene que ver con las razones, qué explicaba esta acción insana de Sendero. Y obviamente hay una explicación teórica y política, ¿no? Esta visión de que de la pobreza la que generó Sendero, eso es un absurdo, eso es un error. Sacar ese enfoque me parece desconocer la realidad de ese accionar. Esta política de Abimael Guzmán, esta decisión de Abimael y el partido, fue una decisión ideológica, sustentada, fundamentada en sus programas, en sus discursos, en sus entrevistas. Y él, Abimael, su partido y su equipo tenían como objetivo principal destruir el viejo Estado y construir sobre las cenizas y sobre los cadáveres de sus víctimas, su nuevo Estado. Y es en esa definición que para él y para ellos las comunidades campesinas y las federaciones campesinas eran parte del viejo Estado. Y no sé si ustedes recordarán, pero una de las famosas consignas de Sendero era batir el campo. Batir significaba liquidar, pulverizar, hacer agua el campo. Y eso explica por qué en algunos sitios entraron e hicieron genocidios, ¿no? Yo recuerdo en Puno, cuando yo era en ese entonces director regional de Agricultura, gracias al apoyo del movimiento campesino, estábamos en pleno trabajo de la reestructuración de las empresas. De pronto entró una columna de Sendero en una de las rurales de Ñuñoa, en Azángaro, y en esa acción incursionó y mató a 24 pobladores, y no solamente a los pobladores, mató las vacas, las ovejitas, mató todo, o sea, todo ser viviente lo mató. ¿Cómo explicar esa insanidad? Bueno, esta es la manera como
actuaba Sendero por esta estrategia de batir el campo, lo que significaba pulverizar, liquidar y matar a todo aquel que se oponía. Es eso lo que yo creo que explicaba eso. Entonces, aquí estamos hablando de algún tipo de diferencia, por ejemplo, de otro caso que se llama revoluciones, por ejemplo, en el caso de China, o es exactamente lo mismo. El pensamiento Gonzalo no es más que el resumen de ideologías que también han exterminado sus propias poblaciones. ¿Hay alguna similitud? No creo, ¿no? No creo, ¿no? En el caso de China y la Revolución China, tiene sus propias experiencias, su propia historia, sus propios procesos, ¿no? No se trataban como acá, en el caso de Abimael, como digo, de batir el campo y de destruir lo que eran las organizaciones sociales de base. Quizás los mayores expertos en China o sobre lo que fue la Revolución China podrán dar mejores explicaciones al respecto, pero en lo que pasa en el Perú, esa idea loca de batir, de exterminar, es lo que se apropió del pensamiento de estos dirigentes y de estos cuadros para hacer lo que hicieron. Y por eso es que el mayor número de víctimas se encuentra en la ciudad, en el campo y no en las ciudades, aunque también en las ciudades se hicieron lo mismo. Porque también, dicho sea de paso, su estrategia era del campo a la ciudad. Exactamente. Y cuando estaban en el campo, efectivamente, encontraron en todo caso a una población organizada en algunos lugares, y además ahí tuvo un principal protagonismo, por ejemplo, la aparición de las famosas rondas campesinas, así como también algunas organizaciones religiosas, como por ejemplo los evangélicos, que en algún momento también fueron efectivamente exterminados, asesinados a mansalva por Sendero Luminoso. Entonces, este fenómeno en realidad causó muchas víctimas en el Perú. ¿Cómo se explica en ese momento este avasallamiento de los sectores efectivamente más pobres, la población originaria por parte y nativa por parte de Sendero Luminoso? ¿Qué explicación se puede dar? No hay justificación, solo explicación. Bueno, vamos a empezar por lo que dijiste antes, ¿no? En efecto, Sendero Luminoso es derrotado en Ayacucho, es derrotado en Cajamarca, es derrotado en Puno, por acción de las organizaciones comunales que se armaron para eso, ¿no? Yo recuerdo haber estado en Ayacucho post-violencia, estuve en Minas Canarias y encontré a la población con sus fusiles en mano, y cuando conversaba con ellos se sentían orgullosos de haber sido los que habían derrotado por primera vez a Sendero Luminoso. Bueno, en Puno, que Sendero quiso hacer su segundo Ayacucho, que cometió las mayores crueldades también fue derrotado por las organizaciones campesinas que no le dieron el espacio, que no le permitieron asentarse, y en ese aspecto no solamente fueron las organizaciones campesinas, obviamente también las iglesias, ¿no? Las iglesias evangélicas, la iglesia católica, que movió a toda su población para enfrentarse a lo que era en ese entonces una máquina asesina. Entonces, creo que el gran mérito de la población es haber producido la derrota de Sendero en sus expresiones más crueles, ¿no? Claro, en este tiempo, tras la muerte de Abimael Guzmán, están saltando a la memoria algunos cuestionamientos que se hizo en su oportunidad a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en el sentido de no hablar de hechos criminales, de un terrorismo demencial, sino hablar de un conflicto armado. ¿Crees que ese es el camino en este tiempo para interpretar lo que pasó en el Perú, para que no vuelva a ocurrir en el futuro? Bueno, sobre el tema de Sendero, el periodo de Sendero, de la violencia senderista y del terrorismo que todo Abimael y su hueste, en realidad va a ser motivo de evaluación siempre permanente, ¿no? En la medida que fue un hecho que ocupó más de 10 años de violencia en el país, no va a ser fácil olvidar la memoria, y siempre va a haber unas interpretaciones y reinterpretaciones en la medida que es un hecho político, un hecho real que aconteció
en el país. No digo es un hecho histórico, por la implicancia de este término, pero sí es un hecho político que va a ser una y otra vez interpretado y repretado. Va a depender siempre de qué cosa buscas tú o cuál es el objetivo que tú tienes de este hecho, ¿no? En la interpretación de este hecho. Después de todo, las interpretaciones de la Revolución Francesa a 250 años después siguen siendo motivo de debates y de discusiones, igual sobre la Revolución Rusa o sobre la Revolución China. Y igual, bueno, en fin, hay periodos históricos en los países que siempre es motivo de controversia. Pero el tema de fondo, desde mi punto de vista, es ver qué es lo que queda de este fenómeno de violencia en el país, o qué ha surgido luego de este periodo de posviolencia, para que tengamos claro también por dónde vamos como sociedad, ¿no? Claro, el tema en todo caso, Víctor, es que estamos frente a un gobierno que un sector de la derecha radical, califica como también un gobierno pro-terrorista. Y justamente en ese entender señalan que o se exige que el presidente Castillo tenga un discurso mucho más contundente que el simple Twitter que envió el mismo sábado, hora después del fallecimiento de Abimael Guzmán. ¿Qué le correspondería a este gobierno de Perú Libre, en donde inclusive algunos de sus ministros, particularmente el ministro de Trabajo, Iber Maraví, supuestamente ha participado en unos atentados terroristas al lado de conocidos, digamos, militantes de Sendero Luminoso, y que, bueno, ya se encuentran bajo tierra o que están en este momento en el anonimato? Bueno, sobre lo último, que sea la Fiscalía la que tenga la palabra y el Poder Judicial lo que obtengan el protagonismo del caso, ¿no? Creo que es bien importante que se sepa la verdad y que obviamente los fiscales intervengan e investiguen, y si haya mérito de denuncias y de juicios, que lo hagan. Me parece que eso es sano para el país. Pero yo pienso desde otro punto de vista este último hecho de la muerte de Abimael Guzmán. Si la muerte de Abimael Guzmán significa el fin del radicalismo en el Perú, y yo pienso que no. Yo creo que la muerte de Abimael Guzmán no significa ni implica que en el Perú se haya derrotado o se haya acabado los radicalismos en el Perú. Y cuando hablo de radicalismo, hablo del radicalismo de izquierda y del radicalismo de derecha y de los radicalismos de derecha, ¿no? Ni la muerte de Keiko, ni la muerte de Abimael, ni las derrotas de Keiko van a poner fin a los radicalismos. Estos tienen ya vida propia, y es frente a esos radicalismos que expresarnos, ¿no? En el caso de los remanentes de Sendero Luminoso, los grupos que reconocen o recuperan el pensamiento de Gonzalo y que de alguna manera están activos en diversas partes del país, obviamente hay que considerarlos para combatirlos, para impedir que avance, porque son en verdad no solamente un riesgo para la democracia, sino un riesgo para la vida de los pobladores. Estos radicalismos que reconocen o recuperan el pensamiento Gonzalo y que están en los twitters, en las redes, en realidad están esperando el momento para poder reagruparse y actuar, y corresponde a los grupos, a la democracia, a los grupos sociales, a las instituciones, estar muy alertas para impedir que este proceso, esta tendencia prospere. Pero a su vez está el otro radicalismo de derecha, o los radicalismos de derecha, que han recobrado fuerza y están actuando, que no creen en la democracia, que no creen en las instituciones, y que están estimulando una acción de confrontación. Estos radicalismos de derecha están actuando muy intensamente en el país, y probablemente puedan derivar, si es que no se los controla, si es que no se los cerca, si es que no se los derrota, puedan devenir en bandas fascistas, como hay en otros sitios del país, del mundo, ¿no?
Y esto no es un fenómeno peruano, ¿no? La manera como han resurgido los radicalismos fascistas en Europa tiene que llamarnos la atención, ¿no? No es que esto sea solamente un fenómeno peruano o lo que ha pasado en Estados Unidos con estas bandas que asaltaron el Congreso americano. Es decir, hay una tendencia así es, ¿no? Hay una tendencia de una intransigencia radical que está cobrando fuerza en el Perú. Y una parte de esa intransigencia radical obviamente está en la izquierda, pero también está en las derechas, que no creen en la democracia, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil escuchar a los radicales de derecha decir que se vaque ya al presidente Castillo. No se sabe por qué ni cómo, pero lo importante es que se vaquen. Que lo vaquen. Hay unos que anunciaron golpes de Estado, pero ya, es decir, rompiendo todos los procedimientos, normas, protocolos que establece un sistema democrático, que hay en un sistema democrático. Por lo tanto, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es respecto a esta de la muerte de Guzmán, si con ella o llegamos a un término de lo que fue una etapa del radicalismo de izquierda violento con las muertes que ya todos conocen, o si por el contrario estamos en la insurgencia de un nuevo tipo de radicalismo que puede generar igual de destrucción y muertes como lo que se ha vivido en otras partes del país. Creo que ahí la justicia tiene que intervenir, los sistemas democráticos tienen que intervenir. Yo creo que, por ejemplo, luego de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, todos los países y todos los partidos y o personalidades democráticas se trazaron como meta que el fascismo nunca más regrese, y se prohibió a los partidos fascistas, y se prohibió incluso este tema de la memoria de Hitler o de Mussolini o de otros radicales de derecha. Entonces creo que eso también debe ser parte de una evaluación acá en el país. Claro. ¿Cómo evitar justamente que la memoria, en todo caso, de Abimael Guzmán recobre vida, como lo estuvo haciendo ahora justamente a través de la formación del Movadef, que tenía un grupo juvenil además muy fuerte, ideológicamente muy preparado, pero creo también muy desinformado? ¿Cómo hacer para evitar justamente que esa ideología del terror se expanda en nuestros jóvenes del país? Bueno, primero creo que hay una intensa labor de información y de recuperación de la historia y de la memoria de ese periodo, ¿no? No prohibir, por ejemplo, lo que fue el trabajo intenso de la Comisión de la Verdad, ni buscar recortar lo que ahí está. Claro, siempre va a ser motivo de debate, las que ahí se han expresado, pero este esfuerzo por informar al país adecuadamente de lo que fue ese periodo de terror tiene que continuar. Actualmente, por ejemplo, el MLUM, el Museo de la Memoria, en realidad tiene una buena biblioteca y una buena exposición de lo que fue ese periodo de terror. Hay que llevar a los alumnos de los colegios, de las escuelas, para que la gente entienda y sepa lo que fue ese periodo infame de la historia del país, para que nunca más vuelva a repetirse. Entonces creo que ese es un elemento clave, ¿no? La recuperación de la memoria y la mantención, sobre todo, en la memoria de los derechos y de los deberes ciudadanos para poder construir una sociedad más democrática y más, digamos, sociable, ¿no? Claro. ¿Qué le corresponde también a los partidos políticos, Víctor? Porque lo que estamos viendo también es una gran irresponsabilidad de los líderes políticos que hasta ahora no han hecho escuela. Y dicho sea de paso, todos los nuevos personajes que han incursionado en la política, o incluso viejos personajes conocidos, están pasándose de un partido a otro como Pedro por su casa. Es decir, esto también contribuye a decir que estamos en una ruptura de la partidocracia, y que por el contrario se han atomizado movimientos políticos, partidos políticos, incluso ahora hasta un conspicuo connotado empresario minero está auspiciando una organización que ya salieron a desmentir 2 o 3 diciendo que no lo integran.
Es decir, ¿qué cosa es lo que está pasando con nuestra clase política, los que aspiran a ser representantes políticos? Bueno, es muy difícil darle recomendaciones a quienes no quiere escuchar, ¿no? Me parece que sí es bien importante que se construyan partidos, que se organicen, que la misma sociedad civil se organice, que haya una vida política mucho más dinámica y activa, ¿no? Eso me parece sí positivo, pero obviamente algo se tiene que aprender, ¿no? Y quizás uno de los puntos que aprender es que evitar la intransigencia radical, que es lo que ha predominado y está predominando en los discursos políticos. Si uno lee ahora sobre el caso de Abimael y escucha a los representantes de la derecha, compiten entre ellos quién es más violento y radical respecto a qué hacer con este personaje. Igual en la izquierda, en la parte del radicalismo de izquierda, están que se discuten si la memoria de Abimael Guzmán tiene que persistir o no, o condenarla. Entonces creo que es bien importante que en esta recuperación de los partidos o en esta construcción de un sistema de partidos se tenga en cuenta también valores y conductas éticas que permitan no reproducir lo que fue el radicalismo en la historia peruana, ¿no? Claro. Aparte de este tema de gran impacto, por supuesto, en la sociedad y en la política nacional, que es la muerte de Abimael Guzmán, hay otro entorno social muy fuerte, Víctor, que tiene que ver con los conflictos sociales y además quizás el exceso de expectativas que generó la designación mediante el voto popular de Pedro Castillo a la presidencia de la República. Y ahora vemos que inclusive casos como aquí mismo nomás, San Juan del Lurigancho, problema del agua, grandes movilizaciones que ya están en este mismo momento estallando. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con el corredor minero del sur? ¿Qué puede pasar con las comunidades nativas de Loreto, aquellas que mueren más que por el COVID, por otro tipo de enfermedades preexistentes, ¿no? Tipo dengue, malaria y otras? ¿Qué es lo que puede pasar en una circunstancia viendo a un gobierno cada día que se debilita más y además el partido Perú Libre enfrentándose ahora también al propio gabinete que preside Bellido? Bueno, con respecto a los conflictos, hay que tener una especial preocupación, ¿no? Por la manera como se están desarrollando en el Perú, ¿no? Disculpa. Sí. Bien, estamos... creo que es bien importante que veamos el tema de los conflictos en la medida de lo siguiente. Creo que lo que hay son expectativas que se han generado a lo largo de estos últimos años con actas y compromisos firmados que en algunos casos son de muy difícil cumplimiento. Entonces creo que es bien importante, más que firmar nuevas actas, más que hacer nuevas promesas, hacer un balance de lo actuado en el término de acuerdos que se han firmado y sincerar la posibilidad de comprometer a cumplirlos con las mismas poblaciones. Creo que eso de alguna manera puede aquietar este problema de conflictos muy intensos en las zonas que tú has mencionado, porque pienso que, por decir, añadir nuevos compromisos a los ya firmados, lo que va a implicar es una mayor confusión y una mayor también desesperanza de la población en que no ven cumplido sus promesas. Es mejor sincerar. Creo que en los acuerdos que se tengan que hacer con las comunidades, tanto del corredor minero como lo de las poblaciones, es sincerar la posibilidad o no de cumplimiento y de establecer nuevos pactos también, o si es que no ha habido pacto, si es que hay pacto, hay que construir un pacto del Estado con las comunidades, ¿no? Para resolver cosas de fondo. Por otro lado, hay temas como lo que has mencionado aquí en Lima, que en realidad tiene que ver con un problema, primero, de falta de inversión en el mejoramiento de los sistemas, y por otro lado, en la poca pericia en el manejo de estos problemas de recuperación, de construcción de canales y de mejoramiento de
de los sistemas de canales de agua, que terminan generando estos aniegos, ¿no? Y ahí es un problema ya más que de política institucional, de responsabilidad de las mismas instituciones que estaban a cargo del manejo del sistema de agua potable acá en Lima y en otras regiones del país. También se tiene que ver con, bueno, la demora, las pocas eficiencias en la ejecución de proyectos que tienen que ver con el agua y saneamiento. Entonces me parece que allí es un tema muy puntual que no debería ir más allá de la solución concreta del tema, ¿no? Claro, a pesar que este gobierno, que recién ha empezado el 28 de julio, no ha tenido, digamos, la oportunidad de elaborar directamente el presupuesto general de la República para el año 2022, ¿crees que quizás pudo haber manejado mejor todo lo que significa, por ejemplo, la política de asistencialismo puro, como se está prácticamente patentando ahí en el presupuesto para el próximo año 2022? ¿Crees tú que, por ejemplo, la política de bonos o la asignación de dinero en efectivo puede efectivamente activar la economía, especialmente familiar? ¿O es que falta otro tipo de decisiones al más alto nivel para también contribuir a salir de esta crisis económica que nos afecta a todos por igual y especialmente a quienes en este momento, por ejemplo, no tienen empleo? Mira, a ver, si esta política de distribución de bonos, que me parece que es necesaria, no va acompañado con una eficiente ejecución presupuestal en el 2021 de los proyectos que están paralizados o que están de alguna manera retrasados o sin financiamiento, va a ser muy difícil que haya una recuperación económica. Productiva también. Hay que tomar en cuenta que muchos de los proyectos de inversión paralizados están en las regiones. En agua y saneamiento hay una cantidad de proyectos paralizados que si se ponen en ejecución en estos 3 meses podrían hacer trabajo y dinamizar la economía. Igual en otros proyectos, en otros sectores, ¿no? Entonces creo que la expectativa está que este año, estos meses que quedan, el Estado recupera la eficiencia en la inversión de sus propios proyectos, ¿no? que son ya significativos. No podemos llegar al fin de año con instituciones que han ejecutado el 60 o el 50% de su presupuesto anual. Se tiene que llegar al tope de la ejecución del presupuesto anual porque curiosamente recursos hay, lo que no hay es eficiencia para la ejecución de estos proyectos. Entonces ese es un gran reto. El otro gran reto, obviamente, que para la recuperación económica del país, el 2022, se requiere la recuperación de la inversión privada o el incremento de la inversión privada, y en ese aspecto los grandes proyectos de inversión deberían ser priorizados, ¿no? Lo cual implica también que las organizaciones sociales, los colectivos sociales tengan también una suerte le den al Estado una suerte de confianza para que estos proyectos puedan ser ejecutados lo más pronto posible, lo que implica obviamente llevar adelante la licencia social, establecer bien los acuerdos marcos con los proyectos de inversiones mineras y tener una mejor redistribución de la renta minera, que es de alguna manera un foco de conflicto. Correcto. Entonces, concluyendo, Víctor, no más terrorismo en el Perú, pero con una agenda pendiente en donde todos estamos comprometidos. El Estado, la academia, la sociedad civil y por supuesto creo que los pobladores también deben tomar conciencia que ese tipo de violencia que se vivió en nuestro país nos trajo más miseria, más destrucción y por supuesto hizo retrasar el desarrollo del Perú por lo menos unos 25 a 30 años. Tu comentario final, Víctor. Bueno, simplemente, como decía, recordar esa época tan infame que ha vivido el país nos debe llevar a una reflexión para que estas ideologías, ¿no? Estos radicalismos nunca más vuelvan a aparecer. Pero eso significa obviamente tener primero una mejor conciencia histórica de lo que ha pasado en el país, y segundo, una conciencia ciudadana de evitar que los radicalismos se impongan en el país. Radicalismos de izquierda,
por radicalismo de derechas, ¿no? Así es. Muchas gracias. Estamos despidiéndonos de nuestro amigo Víctor Caballero Martín, sociólogo, y por supuesto con él hemos hablado del tema reacción política y social tras la muerte de Abimael Guzmán Reynoso. Nos deja una agenda de trabajo y así que vamos pendientes también de lo que puede actuar el Estado, la sociedad civil, la academia y toda la población en general. Gracias, Víctor. Hasta la próxima.